Paz, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra, que Dios les bendiga y les guarde en esta hermosa mañana, deseando que el Señor los colme de muchas bendiciones donde se encuentren. A nuestros amigos oyentes, que Dios les bendiga en este hermoso día. Mis amados hermanos, hoy estamos estudiando un tema muy hermoso, como nos dice el eslogan, viviendo en la sabiduría de Dios. El tema que corresponde para este día martes 30 de mayo, el tema nos dice corazones al descubierto. Corazones al descubierto, y es que todos estamos descubiertos ante la presencia de Dios, de cómo actuamos. Él conoce nuestros pensamientos. De Dios nadie se puede escapar o se puede esconder. Como cristianos debemos de proceder y actuar con sabiduría. ¿Qué nos dice Proverbios 15:1? Nos dice, la blanda respuesta quita la ira. Cuando el vecino viene a nosotros con ira y le vemos y sentimos la tentación de ser duros en respuesta, la sabiduría nos muestra el valor de una respuesta suave. Ese tipo de respuesta en realidad puede alejar la ira. Pero si actuamos arrogantes, actuamos mal, quedando enemistados con el vecino, y pasa el tiempo y seguimos en enemistad y no le ponemos atención, que en nuestros corazones estamos guardando rencor y maquinamos cosas malas y ni siquiera pedimos perdón a Dios y ni siquiera arreglamos el asunto con el vecino. Y estamos dando un mal testimonio. ¿Y que nos dicen? Miren, y es de la iglesia. Debemos de actuar con sabiduría y prudencia. Y no es que Dios no sabe lo que ocurre en vuestro corazón. Él conoce nuestro intento. Para Dios siempre estamos descubiertos, siempre estamos desnudos ante la presencia de Él. Y Él quiere que se lo confesemos y no guardar en el profundo corazón o en el profundo pensar de nuestros corazones. Decía una hermana, yo mejor le confieso los pecados a Dios, porque como ella fue descubierta en un pecado de muerte, pues ella decía que es mejor confesárselo a Dios que a los hombres, porque los hombres juzgan duramente, mientras que Dios es misericordia y es amor. Vamos a entrar al texto de base que tenemos en Proverbios 15:11, que nos dice así: el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuando malos corazones de los hombres. En hebreo significa destrucción. Job 26:6 como equivalente de Seol o muerte. En Apocalipsis 9:11 aparece como el ángel del abismo, que en su traducción griega es Apolión, destructor. Y lo que significa es que nada está oculto o lejos a los ojos de Dios, y mucho menos los pensamientos del corazón del hombre. Jeremías 17:9-10 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón, la conciencia del hombre en su estado corrupto y caído es engañoso por sobre todas las cosas. El hombre por su naturaleza ha sido destructor, maquinador, ha sido formado solo en maldad. Y Dios compara los pensamientos del hombre, como dice el texto de base que tenemos. Y el Seol dice, y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. Tan profundo es el Seol, así tan profundos son los corazones de los hombres en sus maquinaciones.
Y solo Dios conoce y escudriña la mente del hombre, el corazón del hombre. El corazón no es el que bombea la sangre, sino el corazón que pensamos y sentimos. Y solo Dios conoce, solo Él conoce las profundidades, los secretos, las maquinaciones del hombre corrupto. Entremos al desarrollo que nos dice: no hay nada que pueda ocultarse delante de Dios, ni siquiera los pensamientos del hombre. Dios conoce muy bien las acciones, las palabras y las actitudes de los hombres. En el pensamiento bíblico del Antiguo Testamento, tanto el Seol y el Abadón eran términos utilizados para referirse al sepulcro y a la muerte. Para Dios el tema de la muerte no es desconocido. El texto de hoy nos dice que si el sepulcro y la muerte están delante de Él, tampoco son desconocidos los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. El corazón es el centro de los pensamientos y sentimientos y la voluntad de las personas. Jesús enseñó a sus discípulos que es igualmente importante cumplir la letra del mandamiento que la intención del corazón. Dijo que la ley establece: no cometerás adulterio, pero enseñó que también debemos cuidar no adulterar con el corazón, pues Dios conoce los secretos más íntimos del ser humano. Nada hay oculto para Él. El profeta Jeremías lo confirma cuando escribe: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17:10. El objetivo para este estudio es comprender que Dios sabe lo que sucede en nuestro corazón, la intención que hay antes de que expresemos algo. Él sabe lo que acontece durante ese proceso en el que analizamos y filtramos lo que es prudente decir y lo que no. Los humanos oyen nuestras palabras, pero Dios conoce la intención del corazón. El peligro, mis amados hermanos, el peligro de confiar en el corazón. Miremos las palabras de un famoso predicador que dijo en una ocasión: cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más hondo que el infierno. Cuando oro peco, cuando predico peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Jesucristo. Qué revelación, mis amados hermanos, tan profunda de su propio ser interior, que cada uno de nosotros debemos examinarnos y limpiarnos cada día. Cuando la palabra de Dios se refiere al corazón, está hablando del ser interior, que piensa, que siente y actúa. El corazón es la esencia del ser humano, pero que tiene una característica: es engañoso y perverso. Nuestros corazones, desde el momento en que nacimos, han estado inclinados hacia el mal. Por eso no podemos confiar en Él. En una oportunidad el Señor Jesús dijo que el corazón del hombre provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mateo 15:19. El Señor afirma que el corazón es la fuente de todas las maldades, de todas las malas acciones del hombre. Por tal motivo debemos prestarle mucha atención a lo que
dejamos hacer o lo que dejamos hacer en nuestro corazón, como limpiarnos nuestro perverso corazón. Debemos limpiarlo diariamente, estudiando su palabra. La palabra de Dios es esa agua que limpia y purifica todas nuestras imperfecciones. Reflexionemos, mis amados hermanos, ¿cómo estamos por dentro? ¿Estaremos llenos de intentos malos? El Señor nos dice, no cometerás adulterio. Y también nos dice que si miramos a un hombre o a una mujer codiciándola, ya cometimos adulterio. Debemos cuidar nuestra mente para no ver con codicia algo que es pecado. Debemos estar constantes porque Dios conoce el intento del corazón. Debemos pedirle perdón a Dios. Los intentos del corazón, si los hay o no los hay, porque solo Dios es quien nos escudriña cuando nos convertimos a Dios. Nuestro interior cambia. Debemos también tener la seguridad que Él continúa ayudándonos a que cambiemos. Dios quiere que procuremos pensamientos y motivaciones sanas y que nos dice Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios conoce nuestros pensamientos y nadie puede esconderse de Él. Como dice Salmos, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y si subieses a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mis estrago, he aquí, ahí estás tú. Y si dijéremos ciertamente, las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Y en los primeros versos de este mismo capítulo de Salmo 139 nos dice, Él nos ha examinado y conocido, ha conocido nuestro sentarse y mi levantarme, ha extendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, y aún está la palabra en mi boca, o sea, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y el verso 16 nos dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Pues de Dios nadie se esconde. Dios ve lo más profundo. Ver una célula tan pequeñita formarse en un ser viviente. De Dios nadie se puede esconder. El pecado oculto y sus consecuencias, según la palabra de nuestro Dios, el pecado oculto se refiere a la transgresión que se hace a los mandamientos que son desconocidos por los demás y perjudican nuestra vida en gran manera. Así que, como creyentes, debemos mantener la comunión con Dios y arrepentirnos de esos pecados ocultos que nos hieren y retrasan nuestro crecimiento espiritual. El pecado oculto, según la Biblia, en las Sagradas Escrituras podemos encontrar ejemplos del pecado oculto y las consecuencias que puede acarrear. Tenemos el ejemplo del rey David. Fue un rey que experimentó esta terrible y penosa situación. ¿Por qué dice penosa situación? Porque cuando cometemos un pecado y lo tenemos por oculto y ha sido descubierto por el ser humano, pero ya Dios sabe de ese pecado, nos da vergüenza y nos da mucha pena de que los hermanos nos conozcan y se revele ese pecado. Entonces, el rey David fue penosa la situación de él.
Mientras calle, dice la palabra, mientras calle se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Salmos 32, 3, verso 4. 32, verso 3, 4. Tal como nos muestra la cita, este hombre de Dios cometió diferentes errores y pecados en su caminar con el Señor. Por su orgullo censó al pueblo y muchos murieron. No reprendió a su hijo Amnón cuando violó a su hermana Tamar, y tampoco a su hijo Absalón por haber asesinado a su hermano, a su propio hermano. Además también lo sucedido con Bersabé y Urías Eteo. Entonces, analizar algunos factores como el orgullo, engaño, inmoralidad sexual, negligencia, homicidio. De igual manera, por más de 2 años ocultó su relación con Betsabé, y esto lo llevó al homicidio, por lo cual, cuando estamos en medio de una situación que no arreglamos con Dios, nos llevará a otra cosa de mayor complejidad y dificultad. De esta manera podemos observar que muchas personas con situaciones ocultas como abortos, abuso sexual, robos, estafas, infidelidad, adulterios, visita a brujos, tomar alcohol o fumar tabaco, fumar drogas, violaciones de diferentes maneras y otros pecados, codicia, rencores. Y todo esto puede ocurrir aun cuando se conozca al Señor, lo cual puede afectar su vida por completo. Las consecuencias del pecado oculto en la vida del rey David. La palabra de Dios está llena de sabiduría y de verdad, y nos muestra de forma muy clara y precisa que si una persona vive en desobediencia al Señor, no será prosperada. Quizás pueda alcanzar ciertos logros materiales, temporales, pero la prosperidad del Señor es integral, porque encierra lo material, espiritual y emocional, tal como lo refleja la palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbio 28:13. Como se mencionó anteriormente, la vida de David estuvo llena de tropiezos, ya que cometió muchos errores de gran importancia, por lo cual vivió en carne propia las siguientes consecuencias. Número 1. La salud espiritual del rey David fue quebrantada. La comunión que este rey tenía con el Señor fue fracturada, tal como lo podemos apreciar en la palabra: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Salmos 51, 11 y 12. En esta cita se muestra el clamor de David para que Dios no se aparte de él. Sin embargo, cuando el pecado entró a su vida, el Señor lo apartó de sí. Así es que cuando cometemos una falta, tenemos esos pecados ocultos, Dios se aparta de nosotros. Y podemos sentirlo cuando Él se aparta de nosotros, porque oramos al Señor y le pedimos por alguna cosa, le pedimos por salud o le pedimos por algo que necesitamos.
el Señor no nos escucha, porque Él se ha apartado de nosotros. El Espíritu de Dios se ha apartado de nosotros cuando le fallamos en esa situación y no le confesamos los pecados a Dios. La salud física del rey se vio afectada, tal como lo dice la palabra de Dios, puede librarnos de las enfermedades y traernos sanidad cuando estamos en obediencia, pero cuando rompemos esa comunión con nuestro pecado oculto puede acarrear daños a la carne. Esto lo podemos apreciar en el siguiente pasaje. Nada hay sano en mi carne a causa de mi ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Salmo 38:3. De esta manera, cuando tenemos un pecado oculto, esta le da entrada a una acción demoníaca y como resultado se puede presentar muchas enfermedades, a pesar de que no todas las enfermedades tienen su origen en el pecado de la persona. Ciertamente Dios quiere el bienestar de sus hijos, por lo cual señala lo siguiente en su palabra: Hijo mío, no te olvides de mí, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Proverbios 3, verso 1 y 2. Inciso 3. La salud emocional de David fue afectada. David, al cometer pecado, no podía encontrar la serenidad ni la paz que solo Dios nos puede dar. David no hallaba paz y llevaba una fuerte carga sobre él, y parece que cada vez era más pesada. Por eso dice: se ha agravado sobre mí. Salmo 38, 3 y 4. Cuando una persona peca, emocionalmente se ve afectada y se quebranta la relación con Dios, porque éste se aparta del pecado y comienzan a manifestarse las consecuencias de nuestro pecado. Comenzamos a sentir mucho temor, se acrecienta nuestra inseguridad en nuestro andar, porque sabemos que hemos errado y que hemos fallado a nuestro Dios. De igual forma, nuestra consecuencia muestra intranquilidad, porque tenemos conocimiento de nuestros pecados. El pecado está martillando en nuestra mente: ¿que cometiste esto? La misma conciencia le habla: cometiste este error, has pecado contra Dios. Por eso estamos intranquilos, estamos con mucho temor, y más que temor, miedo a morir, que Dios no lo perdone. Pero Dios quiere que le confesemos nuestros pecados para que Él nos pueda perdonar, porque Él nos perdona y Él es misericordioso. Y el pecado, aunque querramos esconderlo de Dios, no podemos esconderlo. Por eso podemos sentir ansiedad. Podemos sentir esa ansiedad, intranquilidad, tristeza, lo cual a su vez conlleva a un desgaste físico y mental. Es decir, que viviremos sumergidos en una gran inestabilidad emocional, una ruina espiritual que nos aleja cada vez más del Señor.
que nos hace el pecado. ¿Qué nos hace el pecado oculto? El pecado oculto es repudiado por Dios y por lo tanto trae consecuencias. Nuestra vida, si no nos arrepentimos de corazón y buscamos a Dios en todo momento, tal como el caso del rey David, cuando existe el pecado, el Señor se aparta y es ahí cuando se comienza a manifestar de situaciones complicadas y todo se torna oscuridad. Al respecto, presentamos algo que nos dice del pecado. El pecado oculto puede hacer en nosotros lo que puede hacer en nosotros. Número 1. Dios deja de escucharnos cuando estamos en pecado. El Señor no nos escuchará si observo iniquidad en mi corazón. El Señor no me escuchará. Salmo 66, 18. Muchos nos preguntamos, ¿por qué el Señor no responde a mis oraciones cuando le oro? Y la respuesta se encuentra en esta cita. Si estamos sumergidos en el pecado, Dios cierra sus oídos a nuestras peticiones y nunca escucha lo que le decimos o le pedimos. Este es tal vez el mayor peligro cuando ocultamos el pecado. Número 2. El pecado oculto enturbia nuestra alma y espíritu. Nuestra alma y espíritu. Cuando estamos en pecado, estamos inmersos en la confusión y en la tristeza. Cuando me quedé en silencio, mis huesos se desgastaron por mi gemido todo el día. Y de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza fue minada como el calor del verano. Salmo 32, 3 y 4. En esta cita David escribe sobre su adulterio con Betsabé, ya que él pensaba que su pecado estaba oculto hasta que el profeta Natán lo señaló con el dedo y David pagó las consecuencias, así que su próximo hijo estaba condenado a morir y su familia se vio sumida en mentira, asesinato, violación y rebeliones. 3. El pecado causa dolor, tristeza y tribulación. Sin duda alguna, la persona o un cristiano que comete algún pecado oculto se siente mal, triste, atribulado, porque sabe que algo no está bien en su vida. Así que mientras la persona no reconoce sus fallas, no podrá salir de ese círculo en el que se encuentra, ya que ha permitido que el enemigo tome lugar en su alma. En la palabra de Dios podemos tomar como ejemplo la vida de Acán, donde se revela la tragedia del pecado oculto. Entonces, Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes y sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Ancor. Josué 7, 1 al 26. En esta cita podemos ver una consecuencia terrible del pecado oculto, ya que Ancor, por su avaricia, destruyó a su propia familia. Ha sido que el precio del pecado oculto puede acarrear consecuencias fatales contra nuestra familia, amigos y seres queridos. Por esta razón, es importante detectar los pecados ocultos, pedirle dirección a Dios,
para no pecar contra Él y afectar a los que nos rodean. La oración y el arrepentimiento nos libra de todo pecado, pero debemos tener un corazón dispuesto a reconocer las fallas cometidas. ¿Cómo podemos obtener la victoria sobre el pecado oculto como creyentes? Tenemos en nuestra vida a Cristo, quien debe ser una roca, escudo y fortaleza, pero esto no nos impide cometer un pecado oculto, porque simplemente somos humanos y vivimos en una lucha constante contra el maligno, Satanás, que es nuestro enemigo. Aunque vivamos en el mundo, definitivamente no pertenecemos a este mundo, ya que estamos sellados con el Espíritu Santo, quien nos dirige por las sendas de justicia, por esos caminos de paz que solo le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. En este sentido somos más que vencedores por medio del Cordero, por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, quien nos liberó de todo pecado, aún de aquellos desconocidos. Así que debemos apoderarnos de la palabra y usarla de estandarte para defendernos de los zarpazos del enemigo y vencer en esta lucha constante llamada vida. Pero luchar no contra sangre y carne, sino contra los huestes malignas que nos acechan para destruir la obra perfecta de Cristo, tal como se aprecia en la siguiente cita. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. De esta manera Dios nos ha dado las herramientas necesarias para obtener la victoria en medio de nuestros pecados ocultos. Nos ha dado la fortaleza necesaria para combatir contra el mal, contra las huestes de maldad y oscuridad y contra deseos carnales. Dentro de estas herramientas encontramos las siguientes: arrepentimiento sincero de corazón. Si queremos alcanzar la victoria en medio de nuestros pecados ocultos y debilidades, es necesario el arrepentimiento, el reconocer el pecado y humillarnos delante de nuestro Señor, porque Él no nos rechazará, tal como lo confirma Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y humillado. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. En este sentido, cuando sentimos un verdadero arrepentimiento delante del Padre Celestial, Él no nos rechazará y nos perdonará, porque es misericordioso y nos ama. Así que debemos reconocer nuestros pecados e iniquidades tal como lo demanda su palabra, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51:3. Reconocer denota también discernimiento, cuidado, conocer al ver y observar el Espíritu Santo
y su palabra nos ayuda en esta labor, ya que nuestro propio corazón es engañoso. Cuando entramos en la presencia de Dios, nuestro corazón queda expuesto, totalmente descubierto, para ser escudriñado por nuestro Dios. Por lo cual, cuando oramos debemos hacerlo de manera sincera y humilde. 2. Desechar el pecado oculto de nuestra vida. El siguiente paso que debemos considerar es confesar el pecado y desecharlo. Esto representa una herramienta que nos permitirá obtener la victoria en frente de nuestros enemigos, tal como se aprecia en su palabra. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenidos por puro en tu juicio. Salmo 51:4. Vemos que el rey David abre su corazón delante de Dios, reconociendo su justicia, misericordia y majestad. Revela su deseo y su propósito de parte de todo lo malo, de aquello que perjudicó su vida y su comunión con el Señor. Paso 3. Pedir apoyo espiritual. Es muy importante pedir apoyo espiritual entre nuestros hermanos. Si estamos pasando por una prueba, por un problema que tengamos, por un pecado oculto. Este tercer punto es fundamental y constituye una herramienta con poder en la lucha espiritual que enfrentamos día con día en esta vida. Es relevante reconocer que necesitamos ayuda y apoyo espiritual, y a que solo es más difícil. La palabra de Dios nos muestra lo importante que tiene el orar unos por otros, en buscar la intersección espiritual. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiéremos, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18:19. Para ganar la batalla espiritual se debe acudir a personas creyentes espirituales que nos ayuden en oración a enfrentar al enemigo, sobre todo cuando a situaciones se ha salido de control y nos está causando mucho daño. Número 4. Confiar en Dios. Como seres humanos podemos atravesar situaciones de mucha dificultad, a las cuales no encontramos ninguna solución, pero si ponemos nuestra confianza en Dios y su poder y lo buscamos de corazón, Él es fiel y justo para socorrernos y librarnos de las cargas que no nos dejan tener una vida llena de paz y armonía. Nuestro Dios es misericordioso, fiel y justo, y nos está llamando constantemente al arrepentimiento, porque nos quiere bendecir en gran manera. Él quiere nuestro bienestar, quiere usarnos y cumplir su propósito. Aquí en la tierra debemos comprender que hemos sido llamados a seguir el ejemplo de Jesucristo. Debemos presentarnos delante del Padre con un corazón sincero, humilde, constricto. El Señor Jesús es omnisciente y omnipotente y conoce todo de nosotros.
tiene el poder de escudriñar nuestro corazón, tiene el poder de perdonar nuestros pecados, esos pecados ocultos e iniquidades, porque su fidelidad es para siempre, mis amados hermanos. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan. Sus bondades son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Lamentación 3, versos 22 y 23. Que Dios añade bendición a su palabra. Mis amados hermanos, les invito a que me acompañen a hacer una oración. Excelentísimo Padre Celestial, tú que habitas en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, bendito Dios, por tu infinita misericordia y por tu bondad. Padre, en este momento que me dirijo a usted, le pido el perdón por nuestras faltas. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante. Perdóname, Señor, si durante este estudio, Padre, dije alguna palabra que no era correcto, pues te pido perdón, Señor eterno. También, Padre amado, te pido perdón por cada uno de nuestros pecados, por aquellos pecados que están ocultos, Señor, y que no te los hemos confesado, Señor. Perdónanos, Padre. Sabemos, Padre Santo, que tú ves lo más profundo de nuestro ser y conoces cada error que cometemos. Y tú lo sabes todo, Señor. Pero a veces nosotros decimos, pero si Dios ya lo sabe. Pero lo que tú quieres, Padre Santo, es que te confesemos nuestros pecados, porque tú te agradas de que los confesemos, Señor. Todo pecado, todo intento del corazón. Sabemos que ante ti estamos desnudos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos donde se encuentren, Padre amado. Guárdalos y protégelos de este grupo de ministerio, Padre. Bendícelos y guárdalos, Padre. También a todos los oyentes y amigos donde se encuentren, Señor. También por los que están enfermos, pasa tu mano de poder y sánalos, Señor eterno. Ten misericordia, Padre amado, y ayúdanos a seguir adelante, bendito Dios. Favores que te agradezco, Padre, en ese nombre glorioso y perfecto, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Paz, amados hermanos, y que tengan un feliz día.